La reforma marca la prohibición de la subcontratación de personal, tanto para sector privado como para gobierno. Esta entra en vigor en diferentes momentos, pues será aplicable al sector privado a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se aplicará a partir de 2022 a los empleados de gobierno. A pesar de esta prohibición, se permite la subcontratación cuando se trate de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Estas no deben formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. La contratista, ya sea persona física o moral, que proporcione los servicios de subcontratación, debe contar con registro vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el requisito para tenerlo es que deben acreditar estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Tener este registro es requisito necesario para que la subcontratación dé efectos fiscales o deducción de acreditamiento a los pagos por estos servicios. El registro debe renovarse cada 3 años. Las disposiciones generales para este registro las expedirá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de estas modificaciones. Después de presentar la solicitud de registro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe contestar 20 días posteriores a la recepción de solicitud. De no hacerlo, el solicitante puede requerir que la Secretaría dicte su resolución dentro de los 3 días siguientes. Si aún así no contesta, aunque no se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede negar o cancelar en cualquier momento el registro de quienes no cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Quienes obtengan el registro quedan inscritos en un padrón público disponible para consultar en un portal de Internet. Los servicios u obras complementarios o compartidos, los que se prestan entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados especializados cuando no sean parte del objeto social o actividad preponderante de la empresa que los reciba. Grupo empresarial es un conjunto de personas morales, es decir, sociedades constituidas por un documento jurídico, organizadas bajo esquemas de participación del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de estas personas morales. Asimismo, también se consideran como grupo empresarial a los grupos financieros, que son aquella agrupación integrada por la sociedad controladora y por entidades financieras, que son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para funcionar como tal. Debe formalizarse mediante un contrato por escrito, en el que debe señalarse, número 1, el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar. 2. Número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona que subcontrate servicios con una contratista que incumpla con las obligaciones con sus trabajadores como son condiciones de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, serán responsables también en cuanto a los trabajadores utilizados para lo que se subcontrató. Es decir, todos los trabajadores que participaron en los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que la contratante subcontrató con la contratista. Agencia de empleo e intermediarios. Estos intervienen en el proceso de contratación de personal. Pueden participar en reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios directamente. Desaparece la figura de las empresas que ejecutan obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no disponen elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Pues ahora existe la responsabilidad de las dos empresas, tanto la contratista como la contratante, y el intermediario solo puede intervenir, como ya dije, en la contratación o capacitación de los trabajadores. Se eliminan, es decir, se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo, por medio de los cuales se incorporó la figura de subcontratación en la reforma de noviembre de 2012, pues huecos en estos artículos propiciaban prácticas indebidas que afectaban derechos de los trabajadores, estos como antigüedad, estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, entre otros, y se utilizaba subcontratación simulada, en donde una empresa creaba otra y pasaba a todos sus trabajadores o a la gran mayoría para que esta empresa nueva fuera la responsable, y en el peor de los casos era un escudo que podía desechar y crear uno nuevo, pues no solo era responsabilidad con los trabajadores, sino que servía como estrategia para reducir o evadir impuestos, al igual que responsabilidades de seguridad social. La sustitución de patrón se da cuando se transmiten los trabajadores para la explotación o realización del trabajo de quien era el patrón a una persona diferente que ahora se vuelve patrón sustituto. Esto para continuar con la explotación y realizar el trabajo.
También se da cuando los socios o accionistas del patrón sustituidos sean más del 50% los mismos del patrón sustituto y que se mantenga el mismo giro mercantil. Se tiene que dar sin afectar las relaciones de trabajo, es decir, respetando las condiciones de trabajo, como salario, antigüedad, así como las demás prestaciones. Además, el patrón que fue sustituido es responsable hasta por 6 meses después de la fecha de la sustitución. A partir de aquí, todo es responsabilidad del nuevo patrón. Y para efectos de la ley de Infonavit contempla solo 3 meses. A esto se le impone un nuevo requisito, de que deben transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al nuevo patrón que lo sustituye. Esto no será un requisito durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta reforma, mientras la contratista transfiera a la persona beneficiaria los trabajadores en este plazo, es decir, hasta el 1 de agosto de 2021. Como novedad, en la parte de reparto de utilidades, se menciona que es un derecho reconocido en la Constitución mexicana. Y para evitar afectar el capital del sector empresarial, se establecen 2 modalidades: límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años, o lo que resulte mejor para el trabajador. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el promedio de días pagados por concepto de reparto de utilidades en la actualidad es de 22. Aprobada la reforma, se incrementará a 56 días en promedio. Al patrón que no permitía inspección y vigilancia en su establecimiento ordenado por las autoridades del trabajo, antes solo se le imponía una multa de 200 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización. Ahora, además de eso, se le notificará un instructivo para que muestre toda la información requerida por la autoridad. Si no lo hace, se presumirá que no cuenta con ella. Además de esto, a quien rompa las reglas de la reforma de subcontratación o realice subcontratación de personal, así como quienes presten sus servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, que ya mencioné antes, se le impondrá una multa de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida de actualización, además de otras responsabilidades en que incurra ante otras autoridades, las cuales avisarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La persona física o moral que preste servicios u obras especializados deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 del mes de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre que se trate, con información de las partes del contrato, esto es, sus nombres, denominación o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio social o convencional en caso de que sea distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. De cada contrato, su periodo de vigencia, relación de trabajadores que prestan sus servicios especializados o ejecutaron las obras especializadas a favor del beneficiario, con su nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como el nombre y RFC de quien se beneficia de los servicios por cada uno de los contratos. También una copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para prestar los servicios especializados. Y por no presentar o presentarlo fuera del plazo establecido, se impondrá una multa equivalente al importe de 500 o 2,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Los siguientes supuestos no causan deducciones ni efectos fiscales o acreditamientos. 1. Los pagos por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o actividad económica preponderante del contratante, porque sería ilógico que causara deducciones, pues ya está prohibido. 2. Cuando por medio de cualquier figura jurídica los trabajadores que el contratista subcontrató originalmente fueran trabajadores de quien recibe los servicios, es decir, el contratante. Esto es por la simulación. Digamos que la empresa A crea una empresa, llamémosla B, para que sea el outsourcing falso, también conocido como insourcing. La empresa transfiere sus trabajadores a la empresa B. Después la empresa A le paga a empresa B por subcontratar a los que son sus ex empleados, por lo que genera un beneficio fiscal al pagar la factura del subcontratante. 3. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante, de nuevo esto está prohibido. Incluso el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación lo considera como agravante y le puede imponer una multa fiscal. Además, el impuesto que se traslade por los servicios no será acreditable para el impuesto al valor agregado. Cuando sí se pueden dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos por subcontratación,
es cuando sea por servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, aunque sea entre empresas de un mismo grupo empresarial, mientras cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, además del registro de los contratistas que ya les mencioné con anterioridad. Esta reforma da responsabilidad como contribuyentes a las personas físicas o morales que reciban los servicios u obras especializadas subcontratadas sobre las contribuciones que se causen a cargo de los trabajadores con los que se les prestó el servicio, a pesar de que la responsabilidad directa es del subcontratante. El Código Fiscal de la Federación ya consideraba como infracción relacionada con la obligación de pago de las contribuciones de presentación de las declaraciones, las solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y ahora considera igual como infracción el no proporcionar información y documentación a terceros. En esta parte no señala precisamente qué terceros, pero se entiende que son las autoridades laborales, y se refiere en específico a cuando un contratista no entregue al contratante la información y documentación siguiente. 1. Que acredite que cuenta con el registro en el padrón de subcontratistas y que el mismo está vigente. 2. La copia de los comprobantes fiscales por pago de salarios de los trabajadores con los que haya proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente. 3. El recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a estos trabajadores. 4. El pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 5. Pago de las aportaciones al Infonavit. 6. Copia de la declaración de IVA y del acuse del recibo de pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago, así como en el que el IVA fue trasladado. A todo esto, el contratista está obligado a entregar copia de la documentación a más tardar el último día del mes siguiente al mes en el que el contratante realizó el pago. De no hacerlo, el contratante en el plazo marcado deberá presentar declaración complementaria en lo que disminuya los montos que acredite por ese concepto. Además, el contratante debe verificar todos los documentos que te acabo de mencionar al momento de efectuar el pago por la prestación de subcontratación. Esto para responsabilizar a las dos partes. La multa por infringir todo esto va de los 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación, es decir, cada información o documento que nos entregue. Con esta reforma, ahora se va a considerar usar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, es decir, outsourcing, como delito de defraudación fiscal calificado. Esto ya sea por engaños o aprovechamientos de errores, que causen que se omita total o parcialmente el pago de alguna contribución, ya sea provisional o definitiva, o el mismo impuesto del ejercicio, correspondiente en pocas palabras a que obtenga un beneficio a costas del fisco federal. Este delito puede perseguirse simultáneamente con el de operaciones con recursos de procedencia ilícita si se da el caso. La defraudación fiscal se sancionará con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto no exceda de 1,932,000 pesos y si excede esta cantidad será de 2 a 5 años de prisión mientras no exceda los 2,898,000 pesos y si los excede son de 3 a 9 años de prisión. En caso de que el monto de lo defraudado no se pueda determinar, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Y como es considerado calificado, a la pena que le corresponda se le aumentará en una mitad. Se elimina en la obligación de efectuar la retención de impuestos que se traslade a las personas con actividad empresarial que reciban servicios de subcontratación. Este era por el 6% del valor de la prestación de outsourcing, independientemente de la denominación que se le diera. Ahora te hablaré sobre cómo va a aplicar esta reforma. Entrará en vigor de manera general al día siguiente de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, pero da un periodo de gracia hasta el 1 de agosto de 2021 y lo señala como 90 días naturales para los siguientes casos. Las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el plazo de 90 días naturales a partir de que la Secretaría publique las disposiciones generales que regulen el registro y el padrón público. También para la figura de sustitución de patrón, otorga los 90 días para transferir los bienes necesarios para la realización de la actividad de la empresa sustituta. Igual que para los patrones que antes de la entrada en vigor de esta reforma solicitaron al IMSS asignación de uno o más registros patronales por clase de las primas medias. Esto es de la clase 1 a la 5, para la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional,
les otorga 90 días naturales para que puedan dar de baja sus registros patronales y en su caso solicitar que el IMSS le otorgue un registro patronal en términos de su reglamento. Pasado ese término de los 90 días, el IMSS dará de baja los registros patronales por clase. Dentro del mismo plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, deberán empezar a proporcionar información de las partes del contrato. Esto es, como ya lo expliqué, el nombre, denominación o razón social, RFC, domicilio social o convencional en caso de ser distinto al domicilio fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. Y la información sobre cada contrato tendrá que informar el objeto, periodo de vigencia, relación de trabajadores u otros sujetos que presten servicio especializado o ejecuten las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, su CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y RFC del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratados, y la copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios por subcontratación. Esta deberá ser presentada una vez que la Secretaría publique el mecanismo para la obtención del mismo registro. También se otorga el plazo de 90 días para que se dé la migración de trabajadores que están en empresas que operaban como outsourcing o subcontratantes, hacia las empresas que son los verdaderos patrones. El beneficio de hacerlo en este periodo es que la ley del Seguro Social será considerado como sustitución patronal. Como requisito pide que la empresa, que es el nuevo patrón, reconozca todos los derechos y condiciones laborales, incluyendo antigüedad, los riesgos de trabajo terminados. Estos son los que sufrió el trabajador en el ejercicio correspondiente. Además, la empresa, que es el nuevo patrón, deberá autoclasificarse conforme a la ley del Seguro Social, en lo relativo al régimen financiero que comprende las cuotas que debe pagar los patrones por el seguro de riesgos de trabajo que se determinan con la cuantía del salario base de la cotización y los riesgos inherentes a la actividad de la negociación. Se deberá seguir el reglamento relativo. También debe cubrir la prima media de la clase que le corresponda, conforme al reglamento de acuerdo con la tabla de la prima media considerando la lista de tipos de actividades y ramas industriales, los cuales están catalogados de mayor a menor peligrosidad para los trabajadores. Deberá considerar también el catálogo de actividades previsto en el artículo 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación y deberán conservar la prima con la que cotizaba la empresa que tenía a los trabajadores registrados en el IMSS, si esta era la correcta. De no ser así, deberá cotizar con la prima media de la clase que le corresponda. Si es una empresa que absorbe los trabajadores de una o más empresas, con la misma o distintas clases y por lo tanto se debe ajustar a las clasificaciones de las nuevas actividades. La clase y fracción se determinará atendiendo a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación que se trate, y la prima se obtendrá al aplicar el siguiente procedimiento. Por cada registro patronal de la empresa que absorbe y las que absorbe, se deben multiplicar por la prima asignada por el total de los salarios base de cotización de los trabajadores comprendidos en ese registro patronal. Los productos obtenidos deben sumarse y el resultado dividirse entre la suma de los salarios base de cotización del total de los trabajadores que están en todos los registros patronales. La prima que resulte se aplica en el registro patronal de la empresa que absorbe a los trabajadores y estará vigente hasta el último día del mes de febrero posterior a la sustitución. Para determinar la prima del ejercicio siguiente, la empresa que absorbe los trabajadores deberán considerar los riesgos de trabajo terminados que sufrieron los trabajadores en el ejercicio correspondiente. Todo lo anterior siempre y cuando las empresas que se sustituyan hayan estado clasificadas correctamente, conforme a los riesgos inherentes o a la actividad de la o las negociaciones conforme a las normas aplicables. De lo contrario, deberán cotizar la prima media de la clase que le corresponda. Los convenios de subrogación de servicios médicos con reversión de cuotas vigentes al entrar en vigor la reforma no sufrirán modificaciones de las condiciones pactadas cuando lleven a cabo una sustitución patronal hasta que venza el plazo de 90 días naturales. Hasta ese momento les serán aplicadas las reglas previstas en la Ley del Seguro Social y Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. El Infonavit deberá expedir las reglas que se establezcan los procedimientos para que las personas que se encuentren registradas en el padrón de prestadores de servicios proporcionen cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate,
Con datos generales, contratos de servicio, montos de aportaciones y amortizaciones, informando de los trabajadores la determinación de salario base de aportación y copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán proporcionar copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto la misma Secretaría ponga a su disposición el mecanismo para obtener el registro. Las conductas delictivas cometidas antes de la entrada en vigor de la reforma serán sancionadas con la legislación vigente al momento en que se cometieron los hechos delictivos. Apartado B. Para los trabajadores al servicio del Estado. Menciona que se prohíbe la subcontratación de personal para las dependencias e instituciones así como los otros organismos descentralizados que tengan a su cargo función de servicios públicos. Pero realmente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas cuando el contratista esté registrado en el Padrón Público de Subcontratistas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si necesitas ayuda o asesoría en cualquier tema legal, ya sea relacionado con este video, con la reforma o cualquier otro tema legal, la firma de la que soy socio puede ayudarte. Te dejo la información en la descripción. Subiré este tipo de contenido regularmente, así que si te interesa suscríbete, cuídate y hasta la próxima.